Nuevamente paz de Cristo, mis hermanos. Vamos a iniciar con este sermón, el cual lleva por título Lo que viene es grande, es la parte 2, hermanos. Y seguimos tomando la escritura que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 18, del versículo 41 al 46. Y dice la palabra de Dios: entonces, si me ayudan aquí en el monitor un poquito, subirle aquí de este lado. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos da, Señor, nuevamente de reunirnos para alabar y glorificar su nombre. Rogándole, Señor, suplicándole, Señor, que usted nos dé la palabra que va a ser el día de hoy hablada, que usted nos dé las ideas que vengan a ser de bendición para su iglesia, que vengan a fortalecer las mentes, los corazones, las vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Que a través de su palabra, Señor, usted empiece a curar heridas, Señor. Que usted empiece a levantar al que se siente caído, Señor. Que usted empiece a dar fuerzas al que siente que ya no tiene, al que se siente fatigado, desgastado, cansado. Señor, inyecte fuerza, inyecte fe, Señor, en aquellos que la están perdiendo, y que ellos puedan entender que usted, Señor, de las cosas pequeñas usted puede hacer cosas grandes. De pequeños inicios, de pequeños síntomas de alivio, Señor, usted puede traer una sanidad grande, Señor Jesucristo. De ese gran problema, esa pequeñita solución que apenas se ve, Señor, usted puede traer una gran solución y una solución total, Señor. Así que, Señor, gracias le damos por su palabra y por permitirnos, Señor, alabar y glorificar su nombre en esta hermosa mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, les invito a ocupar su lugar alabando el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a poner atención a la palabra de Dios, porque hemos estado hablando que Dios hace cosas grandes con cosas pequeñas. Porque nuestro Dios, hermano, tiene el poder para hacer que lo pequeño se convierta en algo muy grande. Como es el caso de esta pequeña nube que vio aquel criado, hermano, que decía él: yo veo una nube como la palma de la mano de un hombre. Era tan pequeña, hermano, pero creció al grado de cubrir el cielo en su totalidad. Y dice la Biblia: y hubo gran viento y hubo una gran lluvia. Vimos, hermano, también que Dios está obrando donde nuestros ojos no alcanzan a ver. Y es que, hermano, Dios muchas veces comienza obras en lo invisible para después, en un momento dado, hacerlas visibles. Porque, hermano, la fe no depende de lo visible. Recuerden lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Me gusta mucho como dice la Nueva Versión Internacional, que dice: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, la Nueva Versión Internacional. La fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Es decir, las cosas que usted y yo necesitamos en este mundo físico palpable,
existen en el mundo de la fe. Pero tenemos que traerlas, hermanos, del mundo de la fe. Tenemos que traerlas de allá del mundo de la fe. Y hermanos, para traerlas de allá del mundo de la fe, si usted necesita salud, allá el Señor tiene la salud que usted y yo necesitamos. Lo que usted se le venga a la mente, hermano, para la solución de su problema o sus problemas, el Señor tiene esa solución, nada más que hay que traerlas del mundo de la fe a este mundo físico. Y en este pasaje, hermano, bíblico que acabamos de tomar, Elías acababa de vivir uno de los momentos más extraordinarios de su ministerio. Porque Dios había respondido con fuego allá en el monte Carmelo. Y Dios había demostrado a su pueblo incrédulo que Él era el único Dios. Y logró, hermano Elías, que el pueblo gritara: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero aunque había sido un maravilloso momento, hermanos, la sequía no terminaba. El cielo seguía igual, no había nubes, no se veía lluvia, no había agua, no había señales visibles. Y parecía que nada, hermanos, iba a cambiar. Parecía que todo iba a seguir igual. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, en los que parece que todo sigue igual, que todo sigue seco. Pareciera que la sequía va a seguir. Pareciera que el problema no se va a detener, que va a continuar. Y vemos, hermanos, sequía en nuestros recursos económicos, sin trabajo, sin oportunidades, sin salud. Pero, hermanos, hay que prepararnos, porque lo que viene es una grande bendición para nosotros. Porque el profeta, hermano Elías, le dice a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Esto quiere decir, hermano, que hay temporadas en las que Dios te permite escuchar por fe. Escuchar por fe lo que todavía no puedes ver con tus ojos. El contexto, hermano, es importante, porque ya habían pasado 3 años y medio y el pueblo de Israel estaba sufriendo la sequía debido a su rebelión contra Dios. Un juicio que el Señor había mandado al pueblo de Israel por su incredulidad, por la idolatría, por su perversión, hermano. Y había sido un tiempo muy duro. Y Elías, hermano, había orado para que no lloviera debido a la condición del pueblo de Dios. Pero ahora, hermano, estaba Dios preparando el momento para enviar nuevamente lluvia a su pueblo. En el monte Carmelo, hermano, Dios había enviado fuego, pero ahora el Señor iba a mandar agua. No confundamos, hermano, la ausencia de lluvia con la ausencia de Dios. Que no haya lluvia no quiere decir que no hay Dios. Más bien, hermano, para que Dios sobre tiene que haber fe, y tenemos que obedecer, y tenemos que someternos a sus preceptos para que haya bendición. Así que no vayamos a confundir la ausencia de lluvia con la ausencia de Dios. Y si Dios había permitido, hermano, la sequía, era porque ese falso Dios llamado Baal era considerado, hermano, por aquellas gentes paganas como el Dios de la lluvia, como el Dios de las tormentas, como el Dios de la fertilidad. Y con ese juicio de la sequía, el Señor Jehová estaba demostrando que Baal no era nada, que Baal no podía mandar del cielo ni una gota de lluvia, mucho menos tormentas ni diluvios, que no podía traer fertilidad ni a la tierra ni a su pueblo, sino que era Dios el que podía mandar del cielo la lluvia. Alguien alaba el nombre del Señor Jesucristo. Porque de Jehová provee
bendición, todo fruto, toda fertilidad, toda abundancia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jehová, hermano, quería demostrarle a su pueblo que Él solamente tenía el poder de cerrar o de abrir el cielo. Y es que hay momentos, hermano, donde Dios demuestra su poder. Pero también, hermano, hay momentos donde trae el Señor ya restauración. El fuego que descendió del cielo allá en el Carmelo, hermanos, mostró la grandeza de nuestro Dios. Pero ahora la lluvia mostraría el cumplimiento de promesas de Dios, el cumplimiento de su palabra. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que quizá usted hoy no está viendo la respuesta a su necesidad, pero eso no significa que Dios no está trabajando en tu necesidad. Quizá usted no ve respuesta a su problema, pero eso no significa que Dios no está trabajando en tu problema. Quizá usted sigue sintiéndose enfermo, pero eso no significa que Dios no está trabajando para traerte una sanidad plena. Porque la fe, hermano, aprende a confiar en lo que Dios ha dicho. Y si Dios ha dicho que una lluvia grande se acerca, si Dios ha dicho que una gran lluvia se aproxima, denlo por hecho, porque así será. Quizás usted está viviendo una temporada seca. Una temporada seca espiritualmente, una temporada seca emocionalmente, una temporada seca en su familia, una temporada seca en su ministerio. Pero, hermano, no confundan la sequía con el final de la historia, porque leíamos, hermano, lo que Job escribe allá en el capítulo 8, en el versículo 7. Dice: y aunque tu postrer principio, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Entonces, hermano, Elías dijo: oigo el ruido de una grande lluvia. Miren, hermanos, Elías había orado para que Dios mandara del cielo fuego, para que se consumiera aquel holocausto y demostrarle a un pueblo que Baal no era nada ni nadie, y que Jehová era el Dios de Israel. Pero ahora, hermano, estaba orando para pedirle al Señor que enviara la lluvia del cielo. Entonces esto nos enseña algo poderoso, hermano, que una victoria no significa, hermano, que nosotros debemos de dejar de orar. Es cierto que oró para que bajara el fuego, y fuego cayó del cielo, pero eso no significa que yo voy a dejar de orar para tener otra victoria. Yo tengo que seguir orando, yo tengo que seguir teniendo fe para que ahora el Señor derrame la bendición, derrame la lluvia. Hay bendiciones, hermano, que Dios ha prometido, pero usted y yo, hermano, tenemos que permanecer en fe y tenemos que permanecer en oración. Por eso yo les decía, hermano, que si usted y yo tomamos las cosas de Dios con seriedad, las bendiciones de Dios serán para usted y para mí. Porque hay gente, hermano, que no toma estas cosas con seriedad. Y luego se preguntan: ¿y por qué estoy en esta condición? ¿Y por qué me pasa esto? Y luego puede ver que le pasa algo, y luego le pasa otra cosa, y luego le pasa otra cosa, y otra, y no se detiene. ¿Sabe por qué? Porque no toman las cosas de Dios con seriedad. Pero en el momento que nos pongamos, hermano, al nivel de un hijo de Dios, entonces las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros, el Señor nos las va a dar. Y Elías, hermano, comenzó a orar allá en la cima del monte Carmelo. Y leímos, hermano, que dice la palabra de Dios que se postró a tierra
y puso su rostro sobre sus rodillas, entre las rodillas. Y mientras él estaba orando, él hacía una pausa y le hablaba a su criado y le decía: ve, asómate y mira hacia el mar y ven y dime qué ves. Mientras él, postrado, arrodillado, su rostro entre las rodillas, seguía orando. La respuesta del criado era: no hay nada. Y él seguía postrado y seguía orando con su rostro entre las rodillas, pidiéndole a Dios la lluvia. Y hace una pausa y le vuelve a decir: ve, asómate una vez más. Oye, hermanos, pero a veces nos imaginamos que se hincó y: Señor, mándanos lluvia, ve a ver, asómate. No, hermano, eran oraciones prolongadas. No eran oraciones esas cortitas que venimos aquí a hacer al altar. Eran oraciones prolongadas donde le pedía al único Dios, a Jehová de los ejércitos, que enviara la lluvia. Y yo me imagino que le decía: Señor, yo sé que tú eres grande y poderoso, y yo sé que tú me escuchas, porque cuando yo te dije que cerraras el cielo y no mandaras lluvia, tú oíste mi oración y no ha llovido en 3 años y medio. Pero Señor, ahora que tu pueblo se ha convertido a ti, ahora que tu pueblo ha rechazado a Baal y te ha aceptado a ti como su único Dios, manda la lluvia, Señor. Y así como me escuchaste para cerrar el cielo, ahora abre el cielo y derrama la lluvia sobre nosotros. 6 veces la misma respuesta: no hay nada. No hay nada. Y mira, hermano, el contraste, hermano, que podemos ver ahí en la palabra de Dios. Porque mientras Elías, él decía: yo escucho lluvia, el criado venía y decía: yo no veo nada. Ve el contraste, hermano. Porque mientras alguien te dice: el Señor te puede sanar, el médico te puede estar diciendo: tú te mueres en 3 meses. Y depende usted a quién vaya a quererle creer. Si a Dios, el que da la vida y el que la quita, el que nos formó en el vientre de nuestras madres, el que formó cada parte de nuestro ser, el que puede cambiar aquel órgano lastimado, deshecho por la enfermedad, y te puede poner un órgano nuevo. O quererle al médico y decir: me voy a morir en 3 meses. O quererle al Señor a sus promesas cuando dice: te extenderé mi misericordia y serás de larga vida en esta tierra. Entonces depende quién le vayamos a creer, porque Elías está diciendo: yo escucho lluvia, pero el criado está diciendo: yo no veo nada. Y es que constantemente, hermano, Dios nos habla de las cosas buenas que vienen, mientras que las circunstancias, hermano, nos dicen que no se ve nada. Ayúdenme, por favor. Por eso, hermano, no basemos nuestras expectativas en lo que vemos. ¿Sí escuchó lo que dije? No basemos nuestras expectativas en lo que vemos. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice: no mirando nosotros a las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y Colosenses capítulo 3 versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois
2 dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Entonces no pongamos, hermano, nuestra mirada en las circunstancias. Mejor confiemos en lo que el Señor ha dicho. Si Él dice que viene algo grande, es porque viene algo grande. Así que, hermano, no abandonemos la oración ni la fe cuando nosotros no veamos señales. Señales de que Dios está obrando, señales de que Dios ya está tratando con la situación con la que nosotros hemos estado rogándole, pidiéndole, implorándole, suplicándole, no exigiéndole. Porque hay quienes le exigen a Dios. Nosotros supliquémosle a Dios, imploremos, para que hallemos gracia delante de sus ojos y pueda el Señor obrar en nuestra necesidad. Y solamente así podremos ver, hermano, esa nubecita blanca como la palma de una mano, tan chiquita, hermano, pero que va a traer una gran bendición a nuestra vida. La Biblia no dice, hermano, cuánto tiempo estuvo postrado Elías orando con su rostro entre sus rodillas, implorándole al Señor. Yo no sé cuánto tiempo oró, hermano, pero lo que sí sé es que volvió a hacer una pausa en la séptima vez y le dice a su siervo: ve una séptima vez y asómate. ¿Qué ves allá a lo lejos, en lontananza? Alabado sea el nombre del Señor. Y regresa este joven y le dice: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Era la mano de Dios, hermanos. Eso apenas era una pequeña señal. Pero Elías, hermano, pudo comprender, hermano, que esa pequeña señal anunciaba una gran bendición para el pueblo de Dios. Por eso, hermano, no despreciemos los comienzos pequeños. No despreciemos los pequeños ministerios. No despreciemos ni siquiera a los niños del templo, porque en muchas iglesias, hermano, no los toman en cuenta. Y dice la palabra del Señor que de los niños y de los que maman, ¿cómo dice? De ahí se hizo grande la alabanza para el Señor. Entonces, hermanos, no despreciemos las cosas pequeñas. Porque si alguien desprecia a un niño, hermano, el Señor ve en ese niño un gran pastor, un gran predicador, un gran evangelista. Lo que otros ven a un niño latoso y que dicen: ya no lo voy a traer porque nada más está corriendo en el templo, nada más está haciendo ruido, nada más está jugando. Bueno, hermano, pues ese niño, si usted no lo trae, ese niño se va a perder, porque el Señor ve en él, en ella, un gran potencial. Un gran potencial. Entonces, a veces Dios comienza algo grande con una señal, hermano, pequeñita que muchos pudieran despreciar. Una señal pequeñita que para muchos esa señal es algo insignificante. La nube puede ser pequeña, hermano, pero Dios y su palabra son grandes. Porque si Dios está, hermano, detrás de las pequeñas señales, lo pequeño, hermano, Dios lo puede hacer grande. Porque al que cree, hermano, todo le es posible. Usted y yo, hermano, no necesitamos una nube del tamaño de una montaña para poder creer, porque una pequeña señal, hermano, es suficiente para el que cree. Algo grande viene. El que cree puede decir: algo grande viene. Lo que ves te puede decir: pues yo no veo nada.
Pero la promesa de Dios puede decir: algo grande viene. Y cuando llegue la señal, hermano, de esa necesidad que usted tiene, porque va a llegar esa señal, porque si usted está orando y usted está creyendo, usted está confiando en el Señor, la señal va a llegar en un momento dado. Y cuando la señal venga, por más pequeña que sea, hermano, prepárese, porque Elías le dijo acá: prepárate. Y cuando vio aquella pequeña nube, hermano, como la palma de la mano de un hombre subiendo allá del mar, hermano, le dice a su siervo, a su criado: ven y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. O sea que Elías, hermano, él no esperó a ver las primeras gotas para mandarle un mensaje a Acab de que se preparara, sino que desde que vio aquella pequeña señal, va y le dice a Acab que se prepare, porque se aproximaba una grande lluvia, y que corriera porque la lluvia lo iba a atajar. Eso es fe, hermanos. Eso es fe. Todavía no había, hermano, el cielo todavía no estaba cerrado, no había viento, no había ni una sola gota de lluvia, y él ya le está mandando a decir a Acab que una lluvia grande se acerca. Eso es fe. Yo no sé qué vino usted esperando el día de hoy. Yo no sé con qué necesidad usted pudo haber venido el día de hoy. Lo que sí le puedo decir, si usted cree, algo grande viene para su vida. Y dice el verso 45, ahí donde estamos leyendo, en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Dice: y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Lo que comenzó, hermano, como una pequeña nube, dice este versículo que terminó como una gran lluvia. Y mire cómo es Dios. La nube era pequeña, pero la lluvia fue grande. Esto, hermano, nos enseña que no debemos de juzgar el tamaño de lo que Dios está haciendo, porque si juzgamos las cosas por el tamaño de lo que Dios está haciendo, vamos a despreciar, hermano, la primera señal que Dios nos está mandando de que algo grande viene para nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano. El tamaño de lo que Dios está haciendo no lo debemos de juzgar. Si es pequeño, algo grande viene. Así trabaja Dios, hermano. Empieza con una señal pequeñita, y después tú ves el cumplimiento de algo grande. Su nube, hermano, puede ser muy pequeñita el día de hoy, pero tu Dios va a hacer algo grande en tu vida también el día de hoy. Porque dice el verso 46: y subiendo acá, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual siguió sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Aquí, hermano, no solamente podemos ver que Dios, hermano, envió la lluvia, también fortaleció a sus siervos, porque dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, para fortalecerlo, hermanos. Porque cuando uno está orando constantemente por una señal, por una bendición, hermano, hay un desgaste, pero vale la pena, hermano, porque el Señor, al final de cuentas, aunque Él ve tu desgaste,
Dice la Biblia que Él da fuerzas al cansado, que Él da fuerzas al que ya no tiene ningunas. Entonces hay momentos para estar postrado, pero hay momentos donde el Señor, hermano, pone su mano sobre ti, y hay momentos de levantarte, y hay momentos para correr a la victoria. Porque dice la palabra de Dios que cuando la mano de Jehová estuvo sobre Elías, él ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Es decir, hermano, Acab iba en su carruaje con sus caballos, pero el Espíritu Santo le vino a Elías y corrió más rápido que los caballos. O sea que Elías, hermano, es conocido como el profeta de fuego, porque cuando lo quisieron arrestar aquellos soldados, él decía: profeta de Dios, te están hablando acá, que vengas con nosotros, estás arrestado. Y él les dice: soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo sobre ustedes. Y el fuego descendió del cielo y consumió a los soldados que lo iban a arrestar. Y Elías siguió en ese lugar. Manda a cabo otros 50 soldados. Y otra vez, oiga, viendo a todos achicharrados: venimos a arrestarte porque acá te está buscando, bájate de ahí, bájate, profeta de Dios. Si soy profeta de Dios, que fuego del cielo descienda sobre ustedes, y un fuego volverá a descender sobre otros 50. Y se acabó, ya son 100 quemando, y no han traído a Elías. ¿Qué pasó? Agarra otro escuadrón. Pero oiga, hermano, el líder de aquel escuadrón vio a los 100 achicharrados y se puso muy listo, y se dio cuenta que debía de hablarle correctamente a un siervo de Dios, y le dijo: profeta Elías, por favor desciende con nosotros. Elías, acá quiere tratar un asunto contigo, ten misericordia de nosotros y baja. Y es cuando, hermano, él va y se enfrenta a Acab. Y en el Carmelo desciende fuego del cielo cuando consumió aquel holocausto, y se demostró que Baal no era nada y que Dios era el Dios de dioses. Por eso es conocido como el profeta de fuego. Pero oiga, hermano, también pidió lluvia del cielo. Entonces para mí no solamente sería el profeta de fuego, sería el profeta de lluvia. Y luego corrió un maratón, hermano. Entonces sería el profeta maratonista. Oye, hermano, a mí la palabra de Dios me vuelve loco cuando la estoy leyendo, porque me revoluciona mi mente y empiezo a pensar: ¿cómo es posible que viene el Espíritu de Dios? Y hermano, miren, las patitas nada más se le veían así, y le ganó a Acab en su carruaje. ¿Sabe qué son esos, hermanos? Los traslados de Dios. Porque me viene a la mente cuando Felipe le habla a aquel etíope, y cuando lo bautiza en el nombre de Jesús, mientras él está recibiendo bendición, dice la Biblia que el Espíritu de Dios arrebató a Felipe y llevó hasta el lugar de Azoto. Cuando el Señor Jesús estaba, hermano, ayunando 40 días con sus 40 noches, dice la Biblia que vino el Espíritu de Dios y lo arrebató al desierto. Enoc, amigo de Dios, un día ya nadie lo volvió a ver porque Dios se lo llevó. Son los traslados, hermanos. Nada más que sabe una cosa, hermano, como que ahora ya, siempre digo esto, nos hemos hecho refractarios de la presencia de Dios, nos hemos hecho refractarios del Espíritu de Dios, y como que
eso queda como que prefiero no entenderlo, prefiero dejarlo así. Oiga, hermano, pero Elías corrió más rápido que el carruaje de Acab y llegó antes que llegara Acab a Jezreel. Este personaje personaje llamado Elías, hermano, en este pasaje que estamos leyendo, este pasaje termina poderosamente, hermanos, porque ese mismo hombre que había estado orando por fuego y por lluvia, ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios lo traía corriendo. Esos son los traslados. No quiero que se le olvide esto, hermano. Estúdienos, porque eso es una realidad. Estaba oyendo una ocasión un pastor me decía que él tenía allá la misión en un lugar muy dificultoso para llegar acá en la sierra. Dice que se encontraba en un lugar y que cayó esa noche una nevada muy grande, muy tremenda, allá en la sierra. Y él tenía que regresarse a su casa donde estaba el templo. Y dice que el camino no se veía. Y dice: mira, hermano, yo sé que muchos no me van a creer, pero de donde yo inicié el punto que se puso muy feo y nos pusimos a orar, dice, avancé bien poquito, no avancé ni 10 ni 15 minutos y ya había llegado hasta ese lugar donde yo tenía que llegar. Dice: yo no sé qué pasó, lo único que sé que era un camino de 2 horas y ese camino de 2 horas lo hice en 15 minutos. Al que cree todo le es posible, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor Jesucristo? Entonces esto quiere decir, hermano, ya voy a terminar. Esto quiere decir que hay momentos para postrarnos, hay momentos para orar, pero también hay momentos de levantarnos en el Espíritu de Dios para correr. Quizá usted puede llevar mucho tiempo en espera, pero cuando diga Dios ahora, usted y yo nos tenemos que levantar y prepararnos para correr. Como cuando el pueblo de Israel era un tiempo para acampar. Se detenía la nube, se detenía el pueblo, ahí acampaban. Pero cuando la nube se levantaba era tiempo de avanzar y no de quedarse en el mismo lugar. Entonces hay tiempo para orar y hay tiempo para avanzar y no quedarnos estancados en un lugar. Me llama la atención, y ya con esto concluyo, que dice la Biblia que hubo una gran lluvia. Entonces la lluvia, hermano, significa gran bendición, porque miren, los que tienen grandes sembradíos, hectáreas, donde ellos, hermano, por fe avientan la semilla, ellos están esperando la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es para que la tierra, hermano, dura se haga más blanda, y cuando pase, hermano, por ahí la maquinaria, puedan hacer el trabajo más sencillo. Pero la lluvia tardía es necesaria para que esa semilla que se aventó con fe, hermano, germine y produzca fruto. Entonces la lluvia, hermano, la lluvia significa ser bendecidos. Pero una gran lluvia significa, hermano, que la bendición que ya tenemos sea incrementada exponencialmente. Dios, hermano, ha bendecido a muchos. Y yo les decía la semana pasada, bueno, cuando iniciamos este tema,
que a muchos Dios nos bendice con un extra, y ese extra es para que nosotros podamos ser de bendición a los demás. Ese extra no es para que nos lo guardemos y no lo queremos, es para que ayudemos al necesitado. ¿Sí me está escuchando? Porque muchos, hermanos, ¿a cuántos nos ha bendecido Dios, hermano? Grandemente. Pero miren, muchos se olvidan que fueron bendecidos. Ni uno de nosotros nacimos en cuna de oro. Y lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo dio. Con esto quiero decir que no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Cómo vivíamos antes, en qué casa vivimos cuando estábamos chicos, cómo batallaban nuestros papás con nosotros. Y mire la gran bendición que tenemos. A veces nosotros éramos ocho hermanos. Yo veía a veces mi papá cómo batallaba con tanto chamaco. Al menos antes el dinero alcanzaba para más cosas, pero hoy ya no alcanza nada, hermanos. Ya todo está muy caro. Pero yo veía, hermano, cómo Dios estaba con mi padre. Y a la iglesia, hubiera carro, no hubiera carro, nos íbamos. Cuando no tenía carro el papá, que se descomponía o algo, ahí vamos todos en camión temprano. Uno cargaba la guitarra, otro cargaba los himnarios, otro cargaba las Biblias, otro cargaba el pandero. Uno ayudaba a mi mamá con la bolsa porque estaba niño, otro niño chiquito, una niña chiquita, pero todos íbamos haciendo, pero todos estábamos ahí, hermano, temprano en la iglesia. Y hoy que el Señor, hermano, nos ha dado carro, que tenemos casa, que se vive un poco mejor que antes, tenemos más comodidades, porque antes las mujeres lavaban a mano. Hoy, hermano, avientan la ropa a la lavadora y ay, cómo me cae mal lavar. Si hubieras cómo lavaban antes, ahí sí hubiera llorado. Y cómo secaban. Ahí echan la ropa bien a gusto, hace otras cositas, ahí agarran el celular, terminan, le echan la secadora y ya, todo asunto arreglado. Hoy se ha hecho la vida más fácil, pero ¿sabe qué, hermano? En lugar de aprovechar el tiempo que nos da la tecnología, lo perdemos en otras cosas. Entonces no nos olvidemos nuestro primer estado y démosle gracias a Dios, porque yo creo que lo que Él ha derramado sobre nosotros es grande, pero no es todo lo que Él quiere derramar. Y yo creo que Él quiere derramar algo más grande sobre nosotros. Qué bueno que te has entregado a Él, que te bautizaste, que te entregaste, pero no quieres recibir el Espíritu Santo también. ¿No te gustaría recibir la autoridad que el Espíritu Santo da, el poder del Espíritu Santo, el dunamis del Espíritu Santo? Recuerdo que uno de los pastores en una de las juntas regañaba a un pastor a otro y le decía, porque el pastor decía, había un hermano que estaba levantando su iglesia y muy trabajadores en esa iglesia, pero no tenían el techo todavía. Y el hermano en aquella junta le dice a los hermanos, si me pueden apoyar, miren, ya hice esto, hice aquello, compramos el terreno, levantamos, pero nos falta el techo y así estamos haciendo puntos. Y dijo uno por allá, dijo, no, es que los de México, los de Juárez nada más vienen a pedirnos. Pide la palabra a otro pastor y dice, hermano, no se le olvide que usted también es de allá, no se le olvide que el Señor lo trajo acá y le dio la bendición de arreglar papeles. Y luego dice, yo creo que si Dios nos bendijo y nos trajo acá y pudimos arreglar y tenemos buen trabajo, también podemos dar de lo mucho que el Señor nos ha dado y podemos ayudar para que la obra de Dios allá en Juárez siga avanzando. Las iglesias, hermano, aquí en Ciudad Juárez trabajan para obtener los recursos y levantar las iglesias, y se sufre, se batalla.
Pero yo quiero decirle, hermano, que aunque se sufre y se batalle, contamos con un Dios grande, que siempre nos va a ayudar. Y lo que inició como un pequeño sueño, como una pequeña idea, como una chispita ahí donde yo quisiera ayudar de alguna manera y servir al Señor de alguna manera, bueno, mire, hermano, se han convertido en muchas iglesias. Muchos hombres de Dios han levantado iglesias, han invertido sus recursos, han entregado su vida entera para servir al Señor, y el Señor, hermano, ha estado con nosotros. Quizá con esto termino. Hoy su cielo está despejado, sin nubes, y ve sequía por todos lados. Y quizá usted lleva tiempo esperando un milagro y no ha visto nada. Y quizá usted ha estado orando y orando y no ve la respuesta aún. Y como que te estás desanimando y como que dices que no pasa nada, es que pareciera que Dios no me escucha. Tú no pierdas la fe. Y recuerde que la ausencia de una señal inmediata, hermano, no significa que Dios se ha olvidado de sus promesas para tu vida. O la ausencia de una señal a tu necesidad no significa que Dios no está trabajando. Oh, Dios está trabajando. Pero yo siento, hermano, que en la primera ocasión cuando Elías oraba y le dijo a su siervo: asómate, a su criado, ve, asómate. Hermano, yo creo que Elías todavía no tenía el nivel de fe que pudiera mover la mano de Dios para hacer el milagro y mandar la señal. No fue hasta la séptima vez que el nivel de fe se alcanzó, que la señal se miró. Lo que hoy sí puedes decir es: no sé cuándo o cómo llegará, pero voy a permanecer creyendo, porque lo que viene es una grande bendición para mi vida. Y usted dígale al Señor: Señor, aunque todavía yo no veo ni una señal, aunque yo todavía no veo la lluvia, yo quiero aprender a escuchar por fe que viene una gran lluvia. Aunque mi circunstancia diga no hay nada, yo voy a confiar en tu palabra que una gran lluvia se acerca. Dame perseverancia para seguir orando, Señor. Dígame. Dame ojos para ver esa pequeña nube. Dame esa pequeña señal, Señor. Dame fe, porque al que cree, todo le es posible. Hermanos, lo que viene es grande, porque aunque nosotros no veamos, Dios ya está formando una pequeña nube, y lo que viene es una gran bendición para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tu ministerio, para tu economía, para con tus hijos, para todo. Lo que viene es muy grande, si tú lo puedes creer. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Si usted lo cree, denle un aplauso grande al Señor Jesucristo. Póngase sobre sus pies.